En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Si nos damos cuenta, si vas a misa hoy, vas a ver que tanto la primera lectura como la segunda, como el Evangelio, nos hablan de una actitud muy hermosa, que es la hospitalidad. Saber recibir a los huéspedes, al visitante. Y entonces el Evangelio nos presenta algo de esto, porque Jesús llegó a una casa donde lo reciben, unas amistades en Betania, que está muy cerquita de Jerusalén, y probablemente, según lo que vemos en los Evangelios, es muy probable que Jesús, cuando iba a Jerusalén, hay que recordar que Jesús venía de Galilea, iba a Jerusalén, cerca de Jerusalén, en la parte alta del Huerto de los Olivos, un poquito más hacia el occidente, está Betania, este lugar donde vivían estas mujeres, y Lázaro, el amigo. Entonces, estos son 3 hermanos. Y entonces lo reciben con mucho gusto, lo atienden, pero surge una inquietud por parte de Marta. Dice que Marta andaba afanada con el quehacer. Y María, dice ahí, sentada a los pies de Jesús. Generalmente nos imaginamos a María sentada en el piso y Jesús sentado en una silla grande, que las sillas no existían como ahorita las tenemos. La actitud de sentada a los pies de alguien, sentado a sus pies, simboliza el maestro y el discípulo. Recuerdas que Pablo dice que aprendió la ley a los pies de Gamaliel, del maestro, del rabino Gamaliel. Entonces había aprendido, era discípulo de él. Entonces, la actitud de María es de una discípula que escucha, que aprende. Para eso se requiere, pues, estar en actitud de serenidad, de quietud, que es lo que hacemos en la misa. En la misa nos sentamos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Diferente a los otros momentos, cuando escuchamos el Evangelio de pie, en el Gloria, todos estos momentos son porque es otra la actitud. Entonces, por eso corresponde la acción a la actitud. Entonces, María está en actitud de discípula, de escuchar al Maestro. María. Y Marta se pone en el quehacer, quizá estaba atendiendo al Señor, pero hay un detalle. Jesús pide la atención. Entonces, la Iglesia siempre ha interpretado estas 2 actitudes como 2 cosas bien importantes. Tanto la laboriosidad de Marta, eso es una virtud, la laboriosidad. Es diferente del activismo. El activismo nos consume y no nos deja o nos hace olvidarnos de otras cosas importantes. La laboriosidad es una virtud, saber ocupar bien nuestro tiempo en cosas necesarias. Entonces, la laboriosidad de Marta y la contemplación de María. La Iglesia siempre ha tenido estos 2 conceptos como importantes. Y ahí tenemos religiosos, religiosas de vida activa, como los que trabajan en colegios, y de vida contemplativa, las monjitas o los monjes que están en un monasterio, que no salen, que se dedican a rezar y a trabajar ahí mismo. Entonces, las 2 acciones. De ahí surge la frase ora et labora, en latín, ora y trabaja. Entonces, 2 cosas que son muy importantes. Pero tener cuidado de que nuestra laboriosidad no nos lleve al activismo que nos olvide o nos haga olvidarnos de lo más importante, que es contemplar al Señor. Un gran teólogo de nuestro tiempo decía que el cristiano del futuro será místico o no será cristiano. Místico, que discierne los signos de los tiempos, que medita, que escucha la palabra de Dios, que se deja interpelar por ella, que medita la palabra de Dios, que queda en quietud y que sale a trabajar como se debe hacer. Si no,
no podemos ser verdaderos y auténticos cristianos. Entonces, hay esta parte que es sentarnos, quedarnos en quietud, ver al Señor, dejarnos maravillar por Él, aprender. Yo he escuchado personas que dicen, no, lo importante es trabajar. O muchas veces gente que nos dice a los padres, a veces elogiando, es que es muy trabajador. Qué bueno que ocupemos nuestro tiempo trabajando, pero qué bonito es cuando dice, es un padre que hace mucha oración, y no nada más un sacerdote, un laico que trabaja mucho y que ora mucho. Ambas cosas, que su oración lo lleva a la acción, que sus acciones corresponden a su oración. ¿Te fijas? Ambas cosas, que no descuidemos, porque Jesús dice, María escogió la mejor parte. Él está elogiando la actitud de sentarse, de serenarse y dejarse maravillar por la palabra de Dios. Una de las cosas, a ti que asistes a misa, ordinariamente, ¿en qué actitud vienes? ¿Te dejas conducir por el Señor? ¿Llegas con tiempo a la misa, sereno, para al llegar al templo y sentarte adelante, si llegas primero que otros, busque el asiento de adelante para escuchar la palabra de Dios? Aquí abro un paréntesis y me doy cuenta cómo mucha gente que llega primero ocupa los lugares de atrás, y los que llegan tarde, pues les da pena y se sientan más atrás. Y luego tenemos bancas vacías adelante y atrás lleno, la puerta llena. ¿Como para qué? María escogió la mejor parte, estar sentado cerquita del Señor. Ojalá y nos dejemos interpelar por esta palabra de Dios y escojamos la mejor parte, que es irnos cerca del Señor para escuchar su palabra, para contemplar el misterio de la transubstanciación en la consagración de la misa, y que acojamos al Señor con esa hospitalidad que nos mueve la palabra de Dios hoy. Si vas a misa, te fijas cómo la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio hablan de hospitalidad. En la misa, acoge al Señor en la serenidad de tu corazón, pero no vas a estar sereno si llegas 2 minutos antes de la misa, si llegas o incluso 5 minutos más tarde de la hora señalada. Que nos propongamos llegar a aquietarnos para saborear la paz que el Señor nos da, como María. Que no descuidemos nuestras acciones, pero que nuestra contemplación siempre esté presente. Ve a la capilla del Santísimo, ve a visitar el Santísimo en tu parroquia. Llega antes para orar, antes de la misa, y cuando vayas entre horarios de misas, disponte para contemplar, para escucharlo a Él, no solo para hablarle, también para escucharlo. El Señor tiene muchas cosas que decirnos, que hacernos sentir como María, que estaba a sus pies, que así estemos nosotros también a los pies del Maestro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.